Pensamiento, lenguaje y representación. Neurociencias cognitivas. Por Ángeles Karina González Arzate. Contenido. El objetivo es discutir las interacciones de los procesos de pensamiento y lenguaje en la construcción de la actividad mental. El pensamiento y el lenguaje son procesos interdependientes. El lenguaje permite expresar, organizar y comunicar los contenidos mentales, mientras que el pensamiento estructura las ideas que el lenguaje traduce en símbolos. El pensamiento y el lenguaje son procesos interdependientes, es decir, que el pensamiento es la capacidad para tener ideas y de inferir ideas nuevas a partir de las antiguas, y el lenguaje es el código por el que transmitimos nuestras ideas. Es diferente de las ideas en sí mismas. El lenguaje permite expresar, organizar y comunicar los contenidos mentales, mientras que el pensamiento estructura las ideas que el lenguaje traduce en símbolos. El lenguaje es una herramienta esencial para el pensamiento. Las características del lenguaje. Como ya dijimos, el lenguaje es la capacidad para codificar las ideas en señales y debe diferenciarse del pensamiento, la alfabetización y de su uso correcto, y también de la comunicación, que es un intercambio de información. El lenguaje tiene un diseño universal, tiene un procesamiento y que requiere una amplia red de áreas cerebrales que interactúan. El lenguaje complejo se desarrolla espontáneamente en los niños y las lenguas se aprenden y la capacidad es innata para aprender una lengua. La literalización también es un aspecto único del lenguaje humano. Otros animales parecen carecer de algo homólogo al lenguaje humano. El lenguaje como herramienta para el pensamiento. La neurociencia, especialmente a través del estudio de las afasias, las lesiones cerebrales y con las técnicas de imagen modernas, se ha demostrado la profunda interconexión entre dichos procesos. El lenguaje proporciona palabras a las percepciones sensoriales, permitiendo la formación de conceptos y la categorización. Por ejemplo, la palabra árbol agrupa infinitas variaciones visuales en una sola categoría mental. El pensamiento complejo se desarrolla cuando el lenguaje social se internaliza, convirtiéndose en habla interno o pensamiento verbal. Este diálogo interno nos permite planificar, resolver problemas y razonar. El lenguaje actúa como un mediador simbólico que permite al individuo ir más allá de la experiencia inmediata. Es la base para la memoria de trabajo, la planificación y la autorregulación. Las bases neurobiológicas del lenguaje. 3 grandes sistemas interaccionan en la percepción y la producción del lenguaje: el sistema de ejecución del lenguaje, el sistema de mediación y el sistema conceptual. El primer sistema es principalmente las áreas de Broca y Wernicke y algunas áreas seleccionadas de la corteza de la ínsula y ganglios basales. El sistema de mediación, formado por numerosas regiones separadas en las cortezas asociativa temporal, parietal y frontal. El sistema conceptual es un conjunto de regiones distribuidas entre el resto de la corteza asociativa superiores que soporta el conocimiento conceptual. Los procesos lingüísticos y las complejas vías por las cuales se interconecta con los sistemas de percepción, control motor, conocimiento conceptual y atención. Además, el hemisferio cerebral derecho es importante para la prosodia y la pragmática. La alexia y la grafia son trastornos adquiridos de la lectura y de la escritura. La dislexia del desarrollo es una dificultad en el aprendizaje de la lectura. El estudio de las afasias ha permitido
descubrir zonas críticas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Las afasias son alteraciones del lenguaje causadas por lesiones cerebrales. La afasia de Broca, como lo dice su nombre, se produce como resultado de una lesión en el lóbulo frontal. Afecta la producción del lenguaje, gramática y sintaxis, pero el paciente a menudo conserva la capacidad de pensar y comprender conceptos complejos, aunque le cueste expresarlos. Esto sugiere que el pensamiento puede desacoplarse de la expresión verbal. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para comprender oraciones gramaticalmente complejas. La afasia de Wernicke afecta la comprensión y la semántica, es decir, el significado de las palabras. Aunque el paciente hable fluidamente, el habla carece de sentido y su representación mental de los conceptos está distorsionada. Demuestra la dependencia del pensamiento simbólico en el lenguaje. En pacientes con el cuerpo calloso cortado, el hemisferio no verbal puede conocer o representar objetos, pero no puede nombrarlos o usar el lenguaje para elaborar un pensamiento complejo sobre ellos. Esto nos indica que la actividad mental no verbal existe, pero la capacidad de verbalizar y razonar abstractamente requiere la participación de los centros del lenguaje. También la afasia de Wernicke se produce como resultado de la lesión de las estructuras en el lóbulo temporal izquierdo. La afasia de conducción es el resultado de la lesión de las estructuras que interaccionan con las principales áreas del lenguaje del cerebro. Las afasias transcorticales, motoras y sensitivas son el resultado de lesiones en zonas próximas a las áreas de Broca y Wernicke. La afasia global es una combinación de las afasias de Broca, Wernicke y de conducción. Trastornos del pensamiento y de la voluntad. Los trastornos comprenden alteraciones del pensamiento, la conciencia de sí mismo, la percepción, el afecto, la voluntad y la interacción social. Estos alteran el pensamiento, la organización lógica y coherente de las ideas, es decir, hay incoherencia, fuga de ideas, pensamiento mágico o delirante. Los trastornos más graves del pensamiento y del estado son la esquizofrenia, la depresión, la manía y estados de ansiedad. Los trastornos del pensamiento y de la voluntad, la esquizofrenia. Las enfermedades mentales pueden diagnosticarse según criterios médicos. La esquizofrenia se aborda como un trastorno que afecta los procesos del pensamiento y de la voluntad. Este se reasocia con disfunciones del sistema dopaminérgico. Es probable que la esquizofrenia esté constituida por varios trastornos relacionados. Los episodios psicóticos están precedidos de signos prodrómicos y se siguen de síntomas residuales. También existe cierta predisposición genética, la cual es un factor importante. En algunos casos de la esquizofrenia hay alteraciones anatómicas destacadas en el desarrollo del cerebro. Es multifactorial, implica redes dopaminérgicas, genéticas y ambientales. También se ha descubierto que los antipsicóticos eficaces para el tratamiento de la esquizofrenia actúan sobre el sistema dopaminérgico. Se piensa que estas alteraciones de la transmisión sináptica dopaminérgica se asocian a los síntomas esquizofrénicos. El exceso de transmisión sináptica de dopamina puede contribuir a la expresión de la esquizofrenia. Distintos componentes anatómicos del sistema dopaminérgico están implicados y las alteraciones de la transmisión dopaminérgica no explican todos los aspectos de la esquizofrenia. Este trastorno tiene diferentes implicaciones sociales. Se pueden destacar eventos de suicidio, la indigencia y ataques violentos. La actividad mental
es la intersección de ambos procesos. El pensamiento proporciona las estructuras cognitivas, los conceptos y las representaciones, ya sean mapas mentales y esquemas, mientras que el lenguaje actúa como andamiaje simbólico que organiza, almacena y permite la manipulación consciente y abstracta de esas representaciones. El lenguaje es el vehículo que nos permite construir una realidad interna compleja, reflexionar sobre ella y trascender la inmediatez sensorial. Entonces el pensamiento construye estructuras cognitivas y representaciones mentales, y el lenguaje actúa como andamiaje simbólico que organiza y comunica esas ideas. El lenguaje permite crear una realidad interna compleja, reflexionar sobre ella y trascender lo inmediato mediante la abstracción. Gracias.